Buena y bendecida tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos, Carlos. En este encuentro instruccional vamos a hacer referencia a la unidad temática número 3 de nuestra asignatura Derecho Tributario. Esta unidad está referida a los aspectos fundamentales de los tributos en Venezuela. Para esto vamos a hacer algunas reflexiones sobre los impuestos, las tasas y las contribuciones. El contenido que evidentemente vamos a tocar el día de hoy está referido al tributo. Para esto vamos a mencionar algunas consideraciones fundamentales sobre lo que es el concepto, así como las particularidades del tributo. De la misma manera, haremos algunas consideraciones de la clasificación de los tributos bajo esa clasificación dispuesta por nuestro doctrinario referente, como es el doctor Villegas, y haremos esa clasificación de impuestos, tasas y contribuciones. En cuanto al tributo, debemos mencionar que el tributo efectivamente es un recurso, un mecanismo que emplea los entes públicos para la obtención de los ingresos que pueden ser empleados para dar satisfacción a las necesidades. Veníamos hablando de ello desde el primer módulo de nuestra asignatura, cuando hacíamos lo propio con la actividad financiera y la hacienda pública. Y mencionábamos que una de las maneras con las cuales el Estado venezolano se va a apalancar o va a obtener ingresos es a través de los ingresos de carácter tributario. Algunos autores, como el doctor Héctor Villegas, señalan que el tributo es esa prestación que efectivamente es en dinero. Para otros autores, esa prestación es en especie, pero en el caso de Venezuela, los tributos son pagaderos solamente en dinero. Y que lo va a exigir el Estado en ese ejercicio de la potestad de imperio que posee sobre la base contributiva que tenemos nosotros como obligados tributarios, en función de lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la República. Y que todo ello es en consonancia con lo establecido en las leyes tributarias específicas, porque es necesario, evidentemente, cumplir con los fines que tiene el Estado. Y una de las maneras que tenemos nosotros para coadyuvar al cumplimiento de esas necesidades o de esos fines que posee el Estado es a través de la colaboración por medio del pago de los impuestos. Habiendo entonces hecho esta pequeña reflexión de lo que se debe considerar como tributo, vamos a hacer lo propio con las particularidades o las características del tributo. En primer momento, la particularidad esencial del tributo es una obligación. Y generalmente cuando hablamos de obligación, debemos decir que nosotros, como sujetos pasivos, siempre y cuando estemos dentro del hecho imponible dispuesto en la norma, estamos en nuestro deber de, en primer momento, de dar. Es la obligación principal, lo veíamos en el módulo anterior. La obligación de dar es la de pagar el impuesto y tal como lo afirmaba el doctor Héctor Villegas, el impuesto o el tributo es efectivamente pagadero en dinero. Hay algunos autores y en algunos países que se permite la, eh, la el pago del tributo por medio de especies, pero en el caso de nosotros, dentro de nuestra legislación venezolana, solamente es a través de la obligación de dar cantidad de dinero. Pero también debemos mencionar dentro de esas particularidades, en segundo momento, que son prestaciones monetarias. Y allí hacemos eliminamos esas elucubraciones que pueden tener otras legislaciones o otros referentes doctrinarios. Nace en virtud de la ley debido a que los tributos
tienen elementos tanto objetivos como subjetivos y deben estar diseñados específicamente dentro de una ley, porque si no están dentro de la ley, allí nosotros pudiésemos decir que este tributo no tiene una eficacia jurídica a razón de la falta de alguno de estos elementos. Llamamos elementos de carácter objetivo el hecho imponible, la base imponible y la alícuota, cosa que veíamos en la unidad pasada. Y dentro de los objetivos, de los subjetivos, tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y surge por la potestad de imperio, porque a ninguno nos pregunta, ¿tú quieres pagar impuestos? ¿Quieres pagar una tasa? ¿O contribuir a través del pago de una tasa? ¿O quieres o puedes pagar una contribución? No, a nosotros nos imponen, nos constriñen, nos obligan a coadyuvar a la administración tributaria con el pago de los tributos. Habiendo entonces considerado las particularidades de los impuestos, vamos a hacer ahora la categorización de los tributos. Y efectivamente nos vamos a referir a esa categorización que nos provee el doctor Héctor Villegas. Y a razón de esta clasificación, nosotros vamos a tener impuestos, tasas y contribuciones. Cuando hablamos de los impuestos, tenemos que mencionar, tal como lo hace Von Roche, que es un tipo impositivo que se caracteriza por ser una prestación en dinero, que es exigida evidentemente por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes en un momento determinado nos hallamos en esa situación o hecho imponible considerado por la ley. Efectivamente, el impuesto nace por el poder de imperio que tiene el Estado en obligarnos a nosotros a cumplir con esa coadyuva para que el Estado pueda hacer los fines. Y eh, nace siempre y cuando nosotros nos encontremos en la situación que es considerada por el redactor de la norma como el hecho imponible. Las características de los impuestos son, en primer momento, que es una obligación de dar. ¿Por qué decimos que es una obligación de dar? Porque cada vez que hay esa determinación del tipo impositivo llamado impuesto, nosotros damos al Estado una cantidad de dinero, siempre y cuando nos arroje a pagar. Porque si hacemos una declaración y no nos va a pagar, pues evidentemente no tenemos la obligación de dar. Recordemos que las obligaciones dentro de esa tipología de la teoría de las obligaciones, en derecho civil tenemos obligaciones de hacer, obligaciones de dar, obligaciones de no hacer. Y en el caso de los tributos, efectivamente, en el caso del impuesto, la obligación es de dar, es decir, de pagar cantidades de dinero. Surge por la potestad de imperio del Estado, porque el Estado nos constriñe, nos obliga a que todas aquellas personas que estemos en esa situación prevista como hecho imponible, tengamos que hacer lo propio, desembolsando las cantidades de dinero. Surge o nace en virtud de la ley. Debido a que todos esos elementos, tanto objetivos como elementos subjetivos, llámese hecho imponible, base imponible, alícuota, deben estar bien determinados, especificados dentro de la ley que da nacimiento a el impuesto. Igualmente ocurre para los elementos subjetivos, como son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y son aplicables tanto a personas naturales como jurídicas que se encuentran en esa situación dispuesta por el redactor de la norma como el hecho imponible. Aquí tenemos ahora a continuación la clasificación de los impuestos. A razón de esto tenemos impuestos de carácter directo, que son aquellos que percuten directamente en el obligado, es decir, no se pueden trasladar a una tercera persona. Ejemplo de esto tenemos al impuesto sobre la renta. Si yo tuve una renta dentro de un ejercicio económico, yo no puedo trasladar esa renta a otra persona. Es decir, Mariana Buitrago tiene que pagar esa cantidad de impuesto producto de la obtención de esa renta en función de mi capacidad contributiva.
Son indirectos cuando sí se permite trasladar el tributo, es decir, no percute en la persona que está realizando la operación, sino que se puede trasladar. El ejemplo típico es el impuesto al valor agregado. Es decir, en el impuesto al valor agregado se debe mencionar que el consumidor final de la cadena de consumo es quien paga el referido impuesto. No es el empresario que realiza el bien mueble, no es la empresa que está negociando a través del almacén ese bien, sino efectivamente el consumidor final. Tenemos también impuestos de carácter personal y los impuestos reales. Cuando hablamos de los impuestos personales, debemos mencionar que son todos aquellos que se estructuran y que definen teniendo en cuenta la persona, es decir, el sujeto determinado. En el caso del impuesto sobre la renta, tenemos las personas naturales que han obtenido una renta dentro del territorio nacional. En el caso de las reales, pues aquí ya no estamos haciendo referencia a una circunstancia, a una situación personal del obligado tributario. Si la persona tiene dinero o no tiene dinero, no nos interesa, pero si realizó alguna actividad o hecho que encuadre dentro de las situaciones dispuestas como hecho imponible en la ley, allí no hay más nada, sino que obedecer porque nosotros estamos dentro de esa circunstancia que nos obliga a ser sujeto pasivo del impuesto. También tenemos dentro de esa clasificación de los impuestos los que son de base progresiva y los que son de base proporcional. Un ejemplo de la base progresiva es el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque a mayor capacidad contributiva del contribuyente, mientras mayor sea esa esa obtención de ingresos, mayor va a ser mi capacidad contributiva. Es decir, mientras yo tenga mayor capacidad económica, pues estoy obligada al pago del tributo. Tanto que en la base proporcional siempre será el mismo tipo de alícuota que se va a aplicar de forma específica y de manera ejemplificativa, podemos hacer la referencia al impuesto al valor agregado, que para la gran mayoría de operaciones que se llevan a cabo y que son grabadas por ese tipo impositivo es del 16%. Pero hay que mencionar que existe, evidentemente, unas tarifas que son menores o reducidas, producto de la existencia de algunas aplicaciones de exenciones por medio de la ley que crea el Ejecutivo Nacional y que ha disminuido esa alícuota aplicable. Cuando hablamos de tasas, debemos decir que este es otro tipo tributario existente dentro de la clasificación de los tributos. Y al hablar de las tasas, para muchos autores, como para Kandal y Haraj, son retribuciones que va a obtener el Estado siempre y cuando se preste un servicio y el obligado lo paga de carácter voluntario. Evidentemente, ese sujeto pasivo lo hace así porque requiere de ese servicio público que es individualizado. Y para la obtención del mismo es necesario de manera obligatoria que yo entregue la cantidad de dinero exigidas por el mismo. Por eso es que Candal señala que es una retribución que tiene el Estado por una prestación determinada de servicios. Las mismas tienen un carácter voluntario, pues se pagan en virtud de la demanda del servicio y envuelven siempre la idea de la retribución por el mismo. Pues nada se debe pagar si yo no hago uso de este. Ejemplo, cuando nosotros usamos un peaje en Venezuela, tanto de ida como de venida, debemos pagar el importe de la tasa. Si nosotros nos vamos por otro camino,
que permita trasladarnos hacia nuestro lugar destino y desviarnos del peaje, no tenemos necesariamente que pagar esa tasa, pero sí vamos a pasar por el tramo que va a tener acondicionado ese peaje, pues evidentemente por transitar por esa vía nosotros estamos obligados a pagar a el Estado esa cantidad de dinero, denominada tasa, por el servicio que me está prestando. Las características de las tasas. La primera de ellas es que tienen un carácter tributario, porque recordemos que dijimos que viene a ser una de las tipologías de los tributos. Nace en virtud de una ley, no puede existir una tasa sin que esté dispuesta o prevista en la ley. Tiene como hecho generador del tributo la prestación del servicio. Se cobra, ojo, sin haberse prestado el servicio, porque usted primero no pasa por el tramo del peaje, sino que paga primero el peaje para disfrutar del tránsito por esa vía. Otro ejemplo sería el pago de la renovación del pasaporte. Es una tasa. En ese caso, no te dan primero el pasaporte y luego tú vas a pagar la tasa, ¿no? Primero tú pagas las tasas que requiere la renovación de este documento y luego sí te agendan la cita y por si fuera poco te hacen los trámites necesarios para la renovación del mismo. El producto de la recaudación es destinado al servicio respectivo, es decir, que con lo que se obtiene o recauda para tener al día ese tramo de vialidad, no se va a emplear para otra cosa, sino para prestar el servicio en las mejores condiciones, de que en el tramo de vía haya una buena vía, haya alumbrado, haya voz de gato, grúas, todo lo necesario para que nosotros podamos gozar de ese servicio. Y es un servicio visible porque Mariana Buitrago se va a usar ese respectivo peaje, no va a tener que pagar el servicio de todas aquellas personas que circulan por esa vía. Tenemos alguna clasificación de tasas existentes en Venezuela. Hay unas tasas que son las tasas llamadas las tasas judiciales. Recordemos que con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, con enmienda en el año 2009, las tasas judiciales quedaron desaplicadas porque se establece dentro del contenido de la Constitución de la República la gratuidad en la justicia. Pero tenemos tasas administrativas que sí debemos cancelar y pagar. Por ejemplo, con la concesión y legalización de documentos y certificaciones, cuando ustedes egresen de esta prestigiosa universidad y vayan a solicitar una certificación en el registro respectivo, ustedes tendrán que pagar la tasa por la certificación de ese documento. Por control y fiscalización de licencias, ustedes están aperturando un negocio y requieren que la alcaldía vaya a hacerles la fiscalización de que está al día totalmente el material de seguridad, para eso van los bomberos. Entonces, en este caso, pues evidentemente tendrán que pagar esa licencia. Por inscripción al registro público, cuando ustedes egresen de la universidad, deben insertar ese documento en el registro público. O si están haciendo alguna adquisición de un bien de carácter inmueble, bueno, tienen que inscribir esa nueva propiedad dentro del registro inmobiliario. Para ello es necesario la cancelación de las tasas y por actuaciones administrativas en general. Y finalmente vamos a hablar un poquitico de las contribuciones especiales. Cuando hacemos referencia a las contribuciones especiales, tenemos que decir, como lo señala Von Roche, que esto es un tributo obligatorio debido en razón de un beneficio individual o por la realización de una obra o gasto público especial que permite la generación de actividades del Estado. Entonces vemos que aquí hay dos tipos de contribuciones.
Una llamada, la contribución de mejoras y otra la llamada, las contribuciones para fiscal. Cuando hablamos de contribuciones de mejoras, debemos hacer la reflexión de que las mismas están referidas a la adquisición de mayor plusvalía de un bien por causa de una construcción de una carretera o de algún servicio, por ejemplo, el trolebús en el estado de Mérida. Todas las casas que están aledañas al trolebús subieron su costo, puesto que este servicio que presta el Estado le generó mayor fluidez y esta plusvalía, pues evidentemente permitió que el Estado pueda cobrar una contribución. Pero aquellas viviendas que estaban justo por donde pasa el trolebús, donde se verifica los rieles del trolebús, pues tuvieron que ser expropiadas por causa de utilidad pública para poder agrandar esos canales por donde va a circular ese sistema de transporte. Y en cuanto a las parafiscales, recordemos que estas son contribuciones que se pagan cada vez que el empresario pues tiene en su haber trabajadores. Y dentro de ese grupo están las parafiscales por INSEE, las parafiscales por Seguro Social, las de FAO, que son las denominadas de ahorro habitacional. Y estas se generan al momento de la contratación de un empleado y se deben pagar de manera mensual según el riesgo o el tipo de riesgo de la empresa y evidentemente debemos mantenerlas al día para ser considerados como un sujeto cumplidor de todas las obligaciones tributarias en Venezuela. Así las cosas, pues hemos visto de manera somera lo que refiere a la unidad temática número 3. En esta unidad temática número 3, evidentemente, nosotros hemos hecho algunas reflexiones sobre los aspectos fundamentales de los tributos, los impuestos, las tasas y las contribuciones. Les invito a que revisen la información que está dentro de la plataforma de nuestra institución, es decir, la plataforma del ICSID, para que ustedes puedan desarrollar un poco más el tema y que hagan las lecturas obligatorias. Recordemos que en esta oportunidad nuestra evaluación es una exposición individual y personal a distancia que debe realizar usted, insertando y respetando todas y cada una de las instrucciones que están dispuestas para la actividad evaluativa. Consideren los tiempos de apertura de la actividad al cierre de la actividad para que no tenga problemas al momento de subir la actividad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé, Carlos, si tienes alguna duda en cuanto a la materia, Jefferson, perdón, en cuanto a el contenido de la materia. Bueno, si no, 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 ajá, perfecto, perfecto. ajá. Jefferson, ¿alguna Lo duda? que pasa es que estoy trabajando, entonces, No te preocupes. Cuéntame, ¿tienes alguna duda? no, no, en este momento todo perfecto. Chévere. Entonces te invito a que me acompañes en la próxima unidad temática número 4 y te agradezco muchísimo esta conexión remota a nuestra asignatura. Te invito a que No, no, realices la actividad asignada como actividad evaluativa y que si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo hagas por los mecanismos que han sido dispuestos para el efecto dentro 46. de Sí, nuestra señor. institución. Sin más que agregar, me despido de ustedes, no sin antes desearles feliz y bendecido día. Nos estamos viendo por Amén. este canal y nos conseguimos en la próxima unidad temática. Se despide de ustedes, Mariana Buitrago. Hasta luego. Gracias, Jefferson.